Estamos en la entrevista del día en esta edición, hoy aquí en 5 Días Televisión, y agradecemos mucho la visita. Realmente siempre es un gusto conversar con don Víctor González Acosta, él es presidente del grupo Avitalis. Hablamos también de excelencia siempre, y esto no lo hago como una galantería, don Víctor, lo hago porque realmente han trabajado fuertemente en proyectos que han marcado también una dinámica interesante en lo que es el cambio de rostro de Asunción y otras áreas también aquí metropolitana. Así que vamos a hablar un poco también en esta última parte del año de cómo ha sido este 2024 y me gustaría empezar por ahí. ¿Ha sido un año desafiante? Sí, un año yo diría estable en el proceso de crecimiento de una industria que en nuestro país es emergente, no tiene más de 10 años. Todo esto que vemos hoy aquí no tiene más de 10 años. Nosotros habilitamos el Sheraton en el 2004 y los primeros edificios corporativos acá en el Eje lo hicimos en el 2008. O sea, tiene 10, 15 años, ¿verdad? Así que estamos en un proceso emergente si nos comparamos a las demás ciudades, ni siquiera del mundo, sino de la región. Si nos comparamos con Buenos Aires, San Pablo, Santiago, estamos en un proceso emergente y en ese sentido todo está por hacerse. Estamos en un proceso donde empieza a construirse. No solo hay que ver el aspecto residencial de la industria inmobiliaria, hay que ver los otros aspectos que tienen que ver con la hotelería, que tiene que ver con el retail, que tiene que ver con la logística. Son todo parte del desarrollo inmobiliario de un país que de alguna manera ha estado creciendo en estos últimos 20, 25 años, y lo que pasa en esta industria no es otra cosa que el derrame de lo que pasa en la economía real, ¿verdad? Y eso generó el impulso para esta emergencia de esta industria del desarrollo inmobiliario en Asunción. Así que estamos en los inicios del proceso. Por eso es tan delicado también, Juan Pablo. Claro, y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de esto que usted planteaba, don Víctor, que es el inicio, en realidad se están construyendo los cimientos para lo que va a ser el futuro también de Paraguay. Hablamos un poco, si podríamos hacer una referencia de porcentaje. Sí. ¿En qué estamos? ¿10, 15, 20% de lo que puede ser el potencial de Paraguay? Muy buen punto. Yo creo que estamos en el 10, 15%, ¿no? Hoy vive en departamentos, no más de 10%, 15% de la población. Es súper incipiente, ¿verdad? Basta con mirar esto mismo que estamos mirando acá. Todavía hay una preeminencia absoluta de las construcciones verdes, las casas en general. Si comparamos con cualquier ciudad, no digo ya San Pablo, pero si comparamos con Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Montevideo, y tomamos la Rampla, que son 17 kilómetros de edificios, nosotros estamos en los inicios, ¿verdad? Y por eso mismo es importante tomar mucho cuidado para ese proceso de desarrollo, tener una planificación muy rigurosa respecto a cómo vamos a ir construyendo nuestra ciudad, porque al final ese es un hecho irreversible, morfológicamente define la ciudad, define nuestra manera de vivir, define nuestro sentido de comunidad. Entonces todos tenemos que ser muy responsables de ese proceso. En ese contexto, porque cuando hablamos también de ese proceso de crecimiento, hablamos obligatoriamente de un proceso de ordenamiento territorial. Totalmente. Y ahí hablamos también de dos actores, ¿no? Sí. El sector público y el sector privado. Así mismo. ¿Hay conversaciones? No las que debieran, ¿verdad? Infelizmente, pongo un ejemplo, el eje aviadores del Chaco, que tiene una inversión del sector privado que supera los 2.000 millones de dólares, no vemos mucha presencia del sector público. Uno camina en la calle y tenemos vergüenza ajena con tanto turista hoy. A mí me da vergüenza a veces venir del World Trade Center, al Sheraton, en Nauseabundo, la falta de cloaca y demás. La parte de infraestructura es un problema crítico que debiera ser un aporte fundamental del sector público. Por suerte, en Molas López se resolvió el tema del agua, ahí no se podía transitar, ¿Es cierto? No se podía acceder a esos edificios. Pero de la misma manera que falta infraestructura, falta también políticas públicas en términos de generar condiciones de acceso al crédito para la clase media, porque es la clase media la que emergió después de este proceso de desarrollo, que hoy no tiene la posibilidad de acceder a un crédito de 30 años de plazo masivamente. Y te doy un número, Juan Pablo, que demuestra esto. Todo el crédito hipotecario de Paraguay es apenas el 1,3% del Producto Interno Bruto.
cuando el promedio de los países de la región, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, están 25%. O sea, no hemos hecho nada hasta ahora como políticas públicas para generar un sistema de crédito hipotecario que le permita a la persona que es empleada, que es cuentapropista, acceder a una vivienda propia con plazo largo y a tasa baja. Don Víctor, ahí quiero aprovechar un poco su presencia porque nos gustaría después replicar esto también en algunas notas en nuestro diario con más tiempo en relación a esta entrevista. Y varias veces que he tenido chance de hablar con usted y con otros referentes del sector, me hablan siempre de lo mismo. La falta de acceso a créditos para gente que quiere tener para su vivienda. ¿Dónde está el problema de fondo ahí? ¿Es la falta de dinero? ¿Es mucha burocracia? ¿Es un mix de varios factores? Es un mix de varios factores. Yo creo que en todos los países del mundo el sistema de crédito hipotecario es parte de políticas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado necesita apalancar ese proceso. Ese proceso se inicia con asegurar al sector financiero un fondo de garantía que le permita cubrir cuando esa persona de clase media, que generalmente es un empleado, pierde el empleo. El banco no puede quedar con eso, puede ejecutar. Y eso es solamente, y es muy poco dinero, o sea, el 20% del crédito total es lo que hay que tener en un fondo de garantía, como tienen hoy nuestras cuentas corrientes. Nuestras cuentas de ahorro hoy tienen un fondo de garantía después de la debacle financiera en el 2001. Lo mismo tenemos que hacer en el sector del crédito hipotecario para poder generar las condiciones. Luego el Estado tiene que inyectar por lo menos $1.000 millones al año para mover esa rueda. Y hoy ese Estado primero no dispone de ese dinero. Infelizmente, antes de la pandemia nosotros teníamos una deuda del 20% de nuestro Producto Interno Bruto. Hoy estamos con el 40%, así que estamos muy limitados a poder acceder a líneas importantes. Entonces el Estado tiene que imaginarse otros tipos de acciones para asegurar ese flujo que movilice y tiene que generar condiciones administrativas para que esto sea posible. En general, Juan Pablo, por esa misma razón, en todos los países que personalmente conocí para poder promover la ley de la vivienda y recoger las mejores prácticas, en general, en estos países, la banca pública es el banco insignia que abre y genera, profundiza y genera volumen en el mercado. Después se le suman la banca privada, ¿verdad?, para generar volumen. ¿Por qué la banca pública? La banca pública no tiene objetivo de lucro, entonces puede tener una tasa menor, un spread menor entre el dinero que se pueda conseguir en un bono de 4,5, el costo de movilizar ese dinero y generar el crédito puede costar 1,5, o sea, podemos tener crédito de 5,5 como tiene Chile. Y bueno, esa es una de las cosas administrativas que tenemos que hacer también. Pero acá la clave es tener un fondo de garantía, tener un capital para inyectar, para generar un volumen de crédito del orden de 10.000 viviendas por año. Si nuestra demanda insatisfecha es 200.000 viviendas solo para ese sector. O sea, mínimo deberíamos hacer 10.000 por año para que en 20 años podamos resolver el déficit, porque al déficit actual acumulado hay que sumar el déficit vegetativo, que es de 8.000 por año. Don Víctor, y ahí cerrando un poco ese capítulo, ¿iniciativas como Shero Guaporá, por ejemplo, funcionan? No es suficiente porque no tienen los recursos. No es una intención, es una voluntad, pero no hay condiciones de soportar eso. Si no se tiene esos fondos, no vamos a pasar de hacer 1.000 casas, 2.000 casas. Eso no resuelve el problema, ¿verdad? Tiene que haber una política pública de crédito hipotecario sostenible en el tiempo para poder resolver los problemas de déficit habitacional y resolver el problema de nuestra ciudad, Juan Pablo. Hoy Asunción tiene un grave problema de despoblamiento, de insostenibilidad. No se puede sostener una ciudad con 45 personas viviendo por manzana. Es imposible. El promedio de la región, la ciudad que tiene menos, está en 120 habitantes por manzana. San Pablo está por cerca de 200. Entonces, con 45 personas por manzana no se puede resolver. No es sostenible la ciudad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que repoblar, hay que compactar y hay que densificar. De otro modo,
tenemos esta realidad que tenemos hoy. Todos los días acceden a la ciudad 1,5 millones de personas que usan la ciudad, que no tributa acá, más de 200.000 vehículos. Eso no es sostenible, eso no se resuelve con viaductos, eso se resuelve con una política pública que genere un repoblamiento de la ciudad y una redensificación que haga sostenible. Y que en realidad crecen para afuera de Asunción. Claro, pues no tiene opción. Los hijos de Villamorra, los hijos de Sajonia, los hijos de cualquier familia que viven en los barrios ya no pueden. El terreno cuesta 200.000, tiene que construir una casa en otros 200.000, son 400.000, no hay. Sí. En cambio puede comprar un departamento de 60.000 si hubiera crédito de 30 años a una tasa que él puede pagar, y entonces él vuelve a la ciudad, vuelve al barrio, vuelve a la familia. Es un montón de efectos negativos, la calidad de vida, el costo de transporte, 2 horas de ir, 2 horas de volver, el desgaste, todo se pierde, ¿verdad? Don Víctor, ¿hacia dónde va a crecer, emulando un poco otros ejemplos de lo que usted ya conoce? ¿Cuáles son características que vamos a tener un poco de una Asunción de aquí a 20 años? ¿Vamos a parecernos a Buenos Aires? ¿Vamos a parecernos a São Paulo? ¿O en realidad vamos a tener características muy propias nuestras? Muy buena pregunta, Juan Pablo. Y ahí me voy al primer punto. Depende de lo que nosotros hagamos en nuestra ciudad. Okay. Por eso es muy importante, hasta una cuestión ética, yo diría, de las empresas, de los profesionales que estamos abocados a hacer esta transformación. Tenemos la responsabilidad de dejar a las futuras generaciones una ciudad armónica. Y una ciudad armónica significa una ciudad que creció orgánicamente, ordenadamente, respetando los espacios públicos, respetando altura. No podemos nosotros hoy llevar a una familia que hace años, su tatarabuelo ya vivía en una casa, a un edificio con 200 departamentos. Estamos rompiendo no sé, un atentado cultural a la historia de esa familia. Yo estoy acostumbrado a tocar el piso y de repente me llevan a 200 departamentos a las 6 de la mañana cuando los chicos tienen que ir al colegio, todos esperan el semáforo, las mamás. O sea, ese no es el proceso que deberíamos hacer. Los procesos urbanos son la casa, los bloques bajitos de 4 pisos, después aparecen los de 12 pisos, después los de 20, y alguna vez, dentro de 50 años, debiera aparecer la de 50, ¿verdad? Como pasó en Nueva York, como pasó en San Pablo. Nosotros estamos arrancando, entonces por eso digo, la ciudad que vamos a tener depende de la ciudad que nosotros decidamos hacer. Y en ese sentido, sí, la planificación del sector público es muy importante, muy importante. Tenemos que cuidar la salud de este mercado porque no solamente es un tema comercial, es un tema cultural. Y si nosotros mañana queremos una ciudad armónica como California, como Barcelona, como Medellín, como Curitiba, hoy tenemos que hacer la tarea, porque mañana es irreversible. Pero para eso, don Víctor, y ahí me parece importante, necesitamos personas que tengan esa cabeza, como lo tuvo Lerner en Curitiba, claro. Como lo tuvo Gaudí en su momento en Barcelona. ¿Tenemos eso, don Víctor? Yo creo que hay muchos profesionales que tienen una conciencia clara de respecto a cómo tiene que crecer la ciudad. Nosotros particularmente ya hemos decidido actuar con ese propósito y de asumir nuestra responsabilidad ética como ciudadanos, como profesionales, de hacer lo que se debe hacer, más allá del objetivo del dinero, porque si construimos una ciudad solamente con el objetivo de la especulación, eso es un problema, ¿verdad? Eso es un problema. Hay que construir la ciudad como cuando un cirujano está operando a un enfermo, ¿verdad? Con toda la ética, con toda la profesionalidad, con todo el cuidado para que mañana nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de esa ciudad. Y podemos admirar como admiramos estas ciudades que vos acabas de mencionar, porque hay un desarrollo armónico, un desarrollo orgánico, y de eso se trata. Y esa personalmente es mi preocupación cuando veo megaproyectos que no condicen con ese proceso urbano cultural, yo diría morfológico y de manera de vivir de la gente. Hacía referencia al inicio de nuestra entrevista, don Víctor, mencionaba el caso justamente de este tiempo. Nuestro medio también tiene más o menos ese tiempo de vida. Recuerdo justamente una de nuestras primeras etapas ha sido la de World Trade Center en su momento, pero me imagino que de esa experiencia está volviendo a lo que es esto que está planteando también
como una cuestión cultural importante. Claro. El último proyecto que me tocó hablar gente de su equipo aquí justamente en Información y Análisis, don Víctor, nos hacía referencia a este proyecto en Villamorra. Sí. Esa es una característica en realidad. Totalmente. Ese es el mundo que viene. Hay un mundo que en todas sus áreas de acción tiene que responder a la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿verdad? Desde el punto de vista urbano, hoy vemos ciudades, por ejemplo, en Ámsterdam acaba de inaugurarse un parque lineal que hace poco tiempo era una autopista. Sí. O sea, están volviendo a humanizar las ciudades, a hacer más peatonal las ciudades, y hay toda una corriente que viene de Europa y que hoy ya es parte del proceso. Acá podemos ver en algunos programas, en unos, como diría, espacios comerciales, las transformaciones que van teniendo su arquitectura. Acá para Café Valdés, McDonald's mismo, o sea, hay un cambio, ¿verdad? Y que tiene que ver con la arquitectura del bienestar, con una arquitectura que apunte mucho más a los factores humanos, culturales de vivir, en donde el tema del manejo del aire. Cuando llegó la pandemia, el médico nos decía, abran la ventana para que circule el aire, se renueve el aire, y nos íbamos a la casa y no podíamos. Así es. Y eso no estaba pensado, ¿verdad? La intensidad de la luz, la biofilia, los colores naturales, pero sobre todo el sentido de comunidad. Hay que generar en los espacios sentido de comunidad. Como decimos los paraguayos, tiene que dar gusto vivir ahí. Ajá. Nos tenemos que hallar ahí. Porque entonces tiene que haber programas para los niños hasta para los de tercera edad. Y actividades para todos los tiempos. Porque los niños eran los reyes en las casas. Así es. De repente venimos al departamento y el niño desapareció. Es como si... Y eso no puede ser. Eso no está respetando ese proceso. Y terminan hasta con problemas mentales, digamos. O sea, la enfermedad mental tiene mucho que ver con el encierro, con la falta de calidad del aire, el dolor de cabeza. O sea, una serie de aspectos que tienen que ver con las condiciones, con el ambiente, ¿verdad? Y nosotros tomamos ese desafío. Tuvimos la suerte de incorporar a una arquitecta que acaba de venir en Londres, es la primera generación de maestría en la arquitectura del bienestar, o la neuroarquitectura también se llama, y lo estamos incorporando 100% a nuestros proyectos. Entonces, por eso nuestros edificios en ningún caso van a pasar de 40 a 48 familias, porque ese es el tamaño que uno puede mantener, el sentido comunitario, de compartir los amenities, etcétera, etcétera. Y suele poner ejemplo nomás el World Trade Center, Juan Pablo. Cuando nosotros hicimos el análisis de factibilidad, la idea era, así como la residencia ahora, era traer las oficinas, que en ese momento estaban en vivienda, a espacios profesionales. Claro. Y de ahí surge la idea del eje corporativo, de hacer esa migración. En el caso de World Trade Center, son 4 torres de 20 pisos, más 5 subsuelos de 5 pisos, son 100 pisos en total. Podríamos nosotros haber optado a hacer una sola torre, si nuestro ego y el más alto, yo soy el más capo, pero no era eso lo que la ciudad necesitaba. Podíamos hacer 2 y seguía siendo un problema de escala respecto a la escala urbana, ¿verdad? Y terminamos haciendo 4 porque ahí generamos un espacio tradicional del corazón de manzana de nuestra... O sea, tiene que haber toda ese análisis, ese estudio y ese desarrollo. A eso yo llamo un desarrollo orgánico, que respete la historia, que sea un proceso, pero que sea orgánico y que sea profundamente humano, respetuoso de la gente que va a trabajar en una oficina, que va a vivir en una casa, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, don Víctor, también el tema de que forme parte, como usted decía, de la comunidad, pero también de que el habitante de un espacio como esto encuentre todo cerca. Exactamente, eso es fundamental. Location, location, location. Y esa localización tiene que darse, bien acabas de decir, dentro de un concepto de lo que se llama centralidades urbanas. En donde y ahí es donde vamos a la ciudad caminable. Que hay toda una tendencia que la ciudad caminable, los 15 minutos, que si en 15 minutos yo tengo que poder llegar al trabajo, en 15 minutos al lugar donde vivo, en 15 minutos al shopping, en 15 minutos al restaurante de noche, entonces se convierte en una ciudad caminable. Yo estoy convencido que la ciudad del futuro inexorablemente va a ser una ciudad caminable, sencillamente porque no vamos a caber. Vamos a tener que volver a caminar, y si está un poco lejos usaremos la patineta, y si está más lejos la bicicleta, y si está más lejos un vehículo propulsado con
con energía eléctrica. Energía eléctrica o lo que fuera, ¿verdad? No, claro, porque es la ciudad que viene. Aparte de eso, justamente, y eso para otro capítulo, me imagino también, y esperemos pues, seguir hablando, el tema del transporte público. Eso es un capítulo aparte, don Víctor. Totalmente, y es consecuencia de todo lo que Sí, hablamos, ¿verdad? así mismo. 1,5 millones de personas que hay que trasladar en condiciones pésimas de infraestructura. Y yo a veces miro, los ómnibus llegan nuevos, pero a los 3 meses están hechos. Así mismo. No pueden soportar. El sistema de transporte eléctrico acá, los vehículos eléctricos necesitan superficie de rodadura muy perfecta, ¿verdad? Para que tenga toda su eficiencia como tal. Don Víctor, 2 cuestiones últimas. Salgamos un poco de lo que es esto y veamos un poco al Chaco. ¿Están con proyectos también? Tengo entendido. Sí. Yo tengo un sueño compartiendo con las 3 cooperativas ahí, que yo creo que en el Chaco Central, con la vía oceánica, que es una suerte de canal de Panamá terrestre, va a pasar, si nos proponemos, podemos hacer que pase lo que pasó con los aviadores para Asunción. Era un polo, un gran polo, una gran ciudad central que sea un hub de servicios. Y cuando hablo de servicios, centro educativo, centro de alta medicina, etcétera, etcétera, de comercio. Porque muchos de los ricos de Brasil, el Mato Grosso, que están las personas más ricas en vez de Ciudad del Este, capaz van a buscar, a comprar ahí. Entonces, el tema de la logística, ¿verdad? Todo el tema del transbordo de carga, pues son millones y millones de toneladas de productos que tienen que ir del Atlántico, que produce alimentos, al Pacífico que consume. Eso se va a dar, para eso está. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Yo creo que por primera vez, además, yo pienso que geopolíticamente Paraguay construye una propuesta de valor. Van a tener que pasar por el territorio paraguayo toda esa producción, porque en la medida que los commodities bajan de precio, los fletes se vuelven cada vez más importantes. Entonces, hoy los brasileños tienen que salir acá, dar la vuelta y cruzar allá en el canal de Panamá. Hoy puede salir directo. Y entre los países, Juan Pablo, no hay amor, hay intereses. Sí, eso es cierto. ¿Por qué Ucrania es tan importante para el mundo? Porque ahí está la reserva de gas y demás. El mundo no le mira a Haití. Pobres se están matando, nadie le mira, ¿verdad? Porque no hay interés, felizmente. Y esto va a pasar, yo creo que hasta en ese aspecto es clave que nosotros construyamos ahí un centro, una ciudad central del Chaco que recoja toda la capacidad que podamos tener y encima con un aeropuerto que es el más importante que tenemos en el país, del Mariscal Estigarribia, que está ahí al lado. Don Víctor, esto va a ser casi como una suerte también de pioneros al estilo Far West que uno ve en la película que van a apostar a eso. Claro, y hay que hacerlo, porque si no, lo mismo va a pasar. Y vamos a tener las ciudades emergentes improvisadas que tenemos hasta ahora. Es cierto. Santa Rita es una ruta, no es una ciudad. Catueté no es una ciudad, es una ruta. San Alberto, lo mismo, porque no se planificó. Yo creo que la última ciudad que se planificó en nuestro país fue Ciudad del Este. Y después cuando los franciscanos venían, planificaban alto en la plaza central, después se acabó, pues no olvidamos, ¿verdad? Entonces, todas estas ciudades centrales crecen por generación espontánea y los resultados están a la vista. Vamos a seguir hablando, me parece que esto va a ser una gran apuesta. Y ahí la última pregunta, don Víctor, que es un poco los grandes proyectos del próximo año. Estamos terminando 2024, nos quedan días nada más, a la vuelta de la esquina, ya después de un pequeño receso seguramente de todos, que eso es muy saludable, el receso. Empiezan las actividades del 2025. ¿En qué va a estar la agenda de Avitalis? ¿Van a estar trabajando esto que decía del Chaco? ¿Qué van a estar haciendo? En Avitalis tenemos la idea de lanzar otros 3 edificios para el año que viene. En las características de Villamorra. La misma, no más de 50 unidades máximo, con todo el concepto del wellness design, todos los espacios para todas las edades, para todos los momentos. Tenemos nosotros el coworking, la sala de reunión, la sala de niños, que es fundamental cuidarle a nuestros niños. No lo podemos llevar al patio y subirle a un cuarto de 3x3. Tenemos que darle espacio de recreación, las huertas orgánicas, que es parte de esa. Hoy ya es una obligación en París, por ejemplo, que los edificios tengan en su techo huerta orgánica, ¿verdad? Y después queremos seguir con los edificios corporativos en Ciudad del Este, queremos hacer la segunda torre del World Trade Center en Ciudad del Este, ya mismo. Y después queremos hacer el gran lanzamiento, en Asunción sería por primera vez, de los multifamily, ya que no podemos resolver el problema del crédito para traerle a los chicos.
Vamos a hacer lo que hizo el mundo, sobre todo Estados Unidos, Inglaterra, Europa, vos ahora vivís en algunos. México produce cerca de 20.000 por año y hace poco desembarcaron en Santiago de Chile. Es la solución habitacional para chicos que trabajan acá, entre 25 y 35 años, bajo la figura de la renta, para que no tenga que viajar 2 horas y para que pueda tener todos estos servicios a mano. Estamos ahí asociados con Prudential, que es una de las empresas de inversión más grandes. Y si Dios quiere, el año que viene queremos lanzar el primero en Asunción, que es un edificio absolutamente profesional. Son los productos que compran las grandes cajas de inversión, que cuando decimos somos grado de inversión, ahí entramos en la lista de los fondos canadienses, por ejemplo. Pero viene y compra el flujo, no compra el edificio. Claro. Es como el hotel. El que compra el hotel no compra el edificio, compra el flujo. Sí. Entonces es un negocio muy profesional, una industria muy profesional, no hay propietario ahí hay un fondo y eso, la administración es totalmente profesional. Y estamos asociados con la empresa más grande de Ciudad de México para hacer eso. Y creo que ya que la verdad que entregué mi bandera con el tema del crédito hipotecario porque veo muy difícil en este contexto de los números fiscales, peor. Entonces, pero los chicos necesitan esas soluciones. No pueden salir 2 horas, 4 de la mañana de su casa, va a estar acá a las 6 y volver otra vez en el horario pico. Hay que darle soluciones. Eso va a ayudar a la ciudad a evitar el congestionamiento, calidad de vida ellos a mejorar y van a estar en un espacio de calidad pensado para ellos. Qué importante. Y le agradezco realmente estas informaciones para poder compartir con la audiencia que esperemos que sean de ayuda como tal. 30 segundos, don Víctor, y no quiero dejar de desaprovechar. Suelo repetir bastante en las entrevistas que hago aquí de que la gran noticia de este año, cuando hagamos el anuario dentro de un par de semanas más, seguramente va a ser la noticia del grado de inversión. Se escuchó muchísimo, se habló muchísimo. El próximo año esperemos que eso también pueda cobrar vida como tal. Pero ¿qué tenemos que entender ya con algunos meses después de la noticia como tal, el grado de inversión? Yo creo que no tenemos que ser realistas en eso, ¿verdad? El grado de inversión es una herramienta, no es un fin. Para que primero tenemos que lograr la buena nota de todas las maestras. Nosotros tenemos una hoy. Y la más importante, que es Standard & Poor's, que generalmente que cuando ellos califican grado de inversión, verdaderamente tiene un impacto a nivel global. Eso para empezar. Lo segundo, hoy Internet aplanó el mundo, las noticias están en el minuto en el escritorio de cualquier inversor y si nosotros no mejoramos nuestras condiciones institucionales, mejoramos la seguridad jurídica, la consolidación de nuestras instituciones, es difícil que una empresa profesional de inversión venga. Tercero, hace falta proyectos. Nosotros tenemos oportunidades, pero no tenemos proyectos. Así es. Y proyectos son proyectos como la papelera, miles de millones de dólares. No van a venir por 10 millones de dólares, porque el trabajo operativo es exactamente igual que llevar a México 1.000 millones en términos operativos que traer a Paraguay 10 millones. ¿Dónde van a ir? A México. Claro. Entonces, hay todavía muchas cosas que tenemos que hacer y sobre todo en esos 3 ejes, que ojalá lo podamos hacer, mejoremos las condiciones jurídicas, demos más credibilidad, resolvamos el problema de la educación. La otra calificadora ya puso como una condición la corrupción y es obvio que nadie va a venir a invertir dinero donde no hay certeza del manejo ético ilegal del bien, ¿verdad? Entonces, la verdad, Juan Pablo, bueno, fue un buen paso, pero no es suficiente. Tenemos que seguir dando los otros pasos. Está muy bueno lo que hemos logrado, gracias a muy buen trabajo de mucho tiempo de políticas de Estado, justamente en el tema de la macroeconomía, que yo considero que hoy es un capital social, pero tenemos que hacer lo mismo en la justicia, tenemos que hacer lo mismo en los bienes públicos, porque si yo vengo hoy, vos sabés que hay un conflicto a nivel global entre Rusia y China de carácter comercial. Es altamente probable que Estados Unidos repatrie su grande industria y ¿dónde va a traer? En los países aliados. Paraguay puede ser uno de ellos. Claro. Pues si no estamos preparados en términos de capital humano, que es la otra pata, no vamos a aprovechar. O sea, nosotros con vender manufactura, con vender mano de obra está bien, pero no eso. Y nunca vamos a pasar los $5.000 per cápita si nosotros no accedemos a la economía al conocimiento y podamos ofrecer servicios de más calidad
con un capital humano de más calidad. Ese es un desafío enorme. Y nos quedamos como tarea pendiente entonces para seguir hablando sobre estos puntos y fortalecer estas ideas que estaba planteando. Gracias, don Víctor, como siempre. Un placer, Juan Pablo. Un gusto estar aquí, de verdad. Un saludo cordial a tu familia, a tu padre, a tu madre. Un gusto compartir contigo. Gracias, don Víctor González Acosta, presidente de Avitalis, haciéndonos una reflexión general y de grandes proyectos que tenemos que estar muy pendientes siempre de las noticias. Nosotros nos despedimos. Mañana estamos de vuelta a partir de las 8 aquí en Información y Análisis para acompañar su jornada de trabajo. Que tengan buen día.